Buenas noches con todos, mi nombre es Solís Príncipe Carlos. El curso es de Principios de Irrigación a cargo de la ingeniera Yénica Pacha Huerta. El tema a tratar es sobre un artículo de un marco de análisis para evaluar las decisiones de riego mediante conjuntos de previsiones meteorológicas a corto plazo. Bueno, como bien sabemos, el riego es fundamental a nivel mundial y para la agricultura es indispensable. Actualmente el riego es un recurso caro y limitado. El presente proyecto menciona que el momento de riego es la clave de decisiones de programación. Además, en este artículo se menciona el momento de cultivo de APSIM, que significa simulador de sistema de producción agrícola. También los conjuntos de previsión de lluvia a corto plazo y el conjunto de simulaciones para la evaluación de los riesgos de distintas decisiones de riego. El presente artículo cuenta con la estructura de materiales y métodos, el cual se divide en 4 premisas: campo de estudio, el modelo de APSIM, previsiones pluviométricas conjuntas a corto plazo, simulaciones conjuntas para evaluar los riesgos de diferentes decisiones de riego. 1. Campo de estudio. El estudio se realizó en un campo de maíz en el distrito de Goulburn, Australia. Durante la temporada del presente cultivo, en la región presentada se da en verano, cuenta con un clima templado y árido estepario, quiere decir que inviernos muy fríos, veranos muy templados. Bueno, en la figura 1 se observa un esquema de análisis de riesgos a evaluar para opciones de riego. El APSIM se inclina al modelo de cultivo. En el campo de estudio se controla la temperatura, el aire, radiación solar, humedad relativa y la velocidad del viento. La estación fue instalada cerca al límite del campo. El presente trabajo en ítem de campo de estudio menciona que se instaló una sonda de humedad en una hilera del cultivo. Se asumió representativa del estado hídrico del suelo en todo el campo del cultivo. Además, esta sonda de agua midió continuamente y estas mediciones fueron calibradas con muestras de suelo tomadas por la sonda. Las variables climáticas fueron controladas cada 6 minutos y el agua 30 minutos. 2. El modelo del cultivo de APSIM. El APSIM se utiliza para la simulación de agua de los cultivos, así como el contenido de agua que contiene el suelo, y esta se aplica para simular sistemas agrícolas, basándonos en la información sobre clima, fenología de plantas, propiedades del suelo y riego. Aquí se utilizaron dos módulos: el primer módulo del cultivo de maíz y el segundo módulo SoilWatt. Este módulo conceptualiza a la capa del suelo como un cubo, y este fue utilizado para la fluctuación de agua del suelo con tiempo y cada capa y movimiento vertical de agua. El módulo se divide de la siguiente manera: evapotranspiración. Aquí está la evaporación de la superficie y transpiración del cultivo. Se utiliza el modelo de Priestley-Taylor. Mediante los datos climáticos, en ese momento nace la evaporación real del suelo dependiente de la humedad de la capa superficial del suelo y transpiración del cultivo que fue obtenido de la evapotranspiración potencial. Escorrentia. Es la representación del agua residual obtenida de la superficie del suelo. Aquí se usa el enfoque del número de curva, USDA. Infiltración. Representa el movimiento de agua de una capa a la otra. Esta depende del estado de saturación de capas. Drenaje. Viene a ser la cantidad de agua que va a salir del almacén del suelo. Este depende de un parámetro que representa la proporción para la capa inferior y la humedad de la capa. Para simular el agua del suelo requiere las siguientes entradas. 1. Las fechas de siembra y cosecha. Estos son datos por el dueño del campo del estudio. 2. Datos climáticos diarios consistentes en la radiación solar, la temperatura máxima y mínima del aire y las precipitaciones. Estos se obtienen del muestreo de seguimiento del terreno. 3. Estado hídrico inicial del suelo. Se obtienen de las observaciones calibradas del agua en el suelo al comienzo de la temporada.
4. Momento y cantidad de cada evento de riego. Fueron calculadas a partir de las observaciones de terreno de agua del suelo. 3. Previsiones pluviométricas conjuntas a corto plazo. Aquí se obtuvieron previsiones horarias en base al modelo de ACES-G2, esto para un periodo de 9 días en toda Australia. Luego las provisiones brutas fueron agregadas con el fin de hacer coincidir con las revoluciones especiales y temporales. Además, estas provisiones fueron calibradas individualmente utilizando el modelo de SCC, que significa calibración coherente estacional. Bueno, en la siguiente figura se aprecia la calibración coherente estacional. En A se observa el sesgo. Aquí el modelo SCC redujo sesgos de las previsiones brutas para días de 1 a 7. En B se observa el puntaje de probabilidad continua. Se mejoró la habilidad de las previsiones y muestreo mejor rendimiento que las climáticas. En C, alfa para pronósticos de lluvia. 4. Simulaciones conjuntas para evaluar los riesgos de diferentes decisiones de riego. Se generó AppSim para generar simulación de contenidos de agua del suelo y se usó 9 momentos de riego diferentes, pero primero se extrajo 100 simulaciones que son del contenido diario del suelo en zonas de raíces periodo de 9 días. Riesgos de estrés de los cultivos. La duración del estrés se calculó con el número total de días y en esos días el contenido del agua del suelo estuvo por debajo de la extensión del estrés. Se calculó mediante la suma de diferencias de contenido de agua y el llenado crítico a lo largo de los días. Riesgo de derroche. Se calculó con suma de la escorrentia en el periodo de 9 días. Resultados. Perfiles típicos de riesgo a corto plazo, variación de riesgos a lo largo de toda la temporada. Bueno, en la presente imagen se hace la simulación de conjunto de agua del suelo para decisión específica del riego en periodo de 9 días. Las líneas punteadas son las que indican capacidad de campo y punto crítico de rellenado. La línea azul desencadena riesgos de despilfarro, o sea, la pérdida de agua, en periodo de 9 días, y la línea roja desencadena riesgo de estrés en el cultivo. Perfiles típicos de riesgo a corto plazo. Acá se puede observar las previsiones y la simulación de 9 días para el día 42, incluyendo a las previsiones de lluvia. En A se lee simulación de conjuntos de contenido de agua del suelo. En B, E y H, simulación de conjuntos de residuos paneles. C, F y I, contenido de agua y residuos se muestran por escenarios de riego de día 1 a día 5. En las otras figuras se observan simulaciones con respecto a la duración del estrés con días. Todos los riesgos se muestran diferentes para decisiones de riego. Variación de los riesgos a lo largo de toda la temporada. Se muestra la probabilidad de 3 tipos de riesgo: estrés, residuos y ambos riesgos para cada temporada. Se estimó promediando la probabilidad de cada tipo de riesgo ocurridos en 9 días. En la figura A se observa el percentil 75 de precipitaciones. En B se observa el agua del suelo al comienzo de cada periodo de previsión durante toda la temporada de cultivo. Bueno, en esta imagen se muestra que en C y D variaciones de las extensiones de riesgo simuladas para 9 días con respecto a la previsión de lluvia, y en E se trazan relaciones entre lluvia y agua del suelo. Discusión y conclusiones. Bueno, riesgos identificados para periodos de 9 días dentro de su temporada ayudan a informar a los agricultores a tomar decisiones de riego. Disponer de esta información en lugar de recomendación permite a los agricultores introducir nuevas consideraciones de gestión en sus decisiones.
Lo analizado en esta temporada informa sobre periodos críticos y riesgos dentro de una temporada de cultivo que van a requerir más atención al momento de una toma de decisión de corto plazo. El análisis fue desarrollado con la finalidad de proporcionar una visión alternativa porque representa resultados de diferentes decisiones de riego y permite que los agricultores tomen sus propias decisiones. Apéndice: evaluación de los resultados de las previsiones, precisión, habilidad de las previsiones brutas y calibradas, declaraciones y fiabilidad. Y eso es todo, gracias.